Hoy vamos a analizar un caso de mediados del siglo XVIII, así que relájense mientras nos dirigimos a Inglaterra. Anna Whale nació en 1731 en la ciudad comercial de Horsham, en el condado de Sussex, en Inglaterra. Provenía de una familia respetable. Su padre era un carnicero conocido y exitoso, pero la tragedia llegó temprano en su vida cuando él murió. Ella era todavía muy joven, lo que dejó su crianza completamente en manos de su madre. Desde joven, Ana mostró un temperamento enérgico y a menudo incontrolable, demostrando una terquedad que la hacía difícil de manejar. A medida que fue creciendo, las tensiones entre ella y su madre aumentaron, y después de una serie de desacuerdos, Ana se fue de casa. Vagó por el campo circundante, donde se juntó con personas de carácter dudoso y se entregó a una vida más libre y temeraria de lo que su educación le habría permitido. Una vida que la colocó muy fuera de los estrechos límites de conducta que se esperaban de una joven soltera a mediados del siglo XVIII. A fines de la década de 1740, Inglaterra salía de la costosa guerra de sucesión austriaca, dejando a muchos soldados intentando volver a la vida civil. La economía era frágil, dominada por la agricultura, y la vida rural enfrentaba rentas altas y malas cosechas, mientras que pequeños pueblos como Horsham dependían de los mercados y el comercio local. La pobreza y delitos menores eran comunes y las disputas solían volverse violentas. En esa época, las mujeres solían estar limitadas a tareas domésticas y el matrimonio tenía fines sociales y económicos. La vida en los pueblos era muy unida, la gente vivía cerca unos de otros, los chismes se difundían rápidamente y las jerarquías sociales aún se respetaban. Así que una hija se fugara podía traer vergüenza a la familia y rápidamente convertirse en el tema de un escándalo local, atrayendo atención y escrutinio no deseados. La madre de Ana seguía profundamente preocupada por el bienestar de su hija e intentaba mantener cierto contacto e influencia en su vida. Ella escribió cartas y buscó intermediarios discretos en la comunidad que creía que podrían convencer a Ana de regresar a casa y así evitar que cayera totalmente en la ruina. Finalmente, Ana aceptó regresar y dejar el camino imprudente que había elegido. Tras volver a casa, se comprometió con Jaime Whale, joven conocido por ser trabajador, confiable y de buen carácter. Ana poseía una modesta herencia familiar de 80 libras, la cual pudo reclamar al cumplir 21 años, edad en que, a mediados del siglo XVIII, una joven era legalmente adulta. Algunos en la comunidad susurraban que James podría estar motivado más por la herencia que por el afecto. Al casarse, todo lo de Ana pasaría a ser de su esposo. La madre de Ana confiaba en la reputación de James Whale y creía que él era sincero en sus intenciones y que podría ofrecerle a Ana un futuro estable y respetable. Así que aprobó el compromiso y el noviazgo se formalizó. La pareja se casó en septiembre de 1749. Después del matrimonio, se fueron a vivir a un lugar llamado Steepwood, una pequeña granja rural en Sussex. Permanecieron allí hasta Navidad de 1750, antes de mudarse a Pulborough. Sin embargo, Ana tuvo dificultades para adaptarse y cuando quedó embarazada le pidió a Jaime si podían regresar a Horsham. Lamentablemente, en lugar de acercarlos, las circunstancias del embarazo introdujeron nuevas presiones que pusieron más tensión en el matrimonio. En el verano de 1751 se mudaron a una casa propiedad del señor Jaime Pledge, quien vivía con su esposa, la señora Sarah Pledge, una pariente lejana de Ana. Se suponía que la señora Pledge le brindaría a Ana tanto apoyo práctico como compañía, ofreciéndole orientación y supervisión mientras se adaptaba a la vida matrimonial y a la maternidad. Este arreglo también buscaba que Ana aprovechara la experiencia y contactos de una mujer más madura y establecida. Poco después de mudarse, surgió un desacuerdo entre las dos mujeres. Un pequeño malentendido creció rápidamente y el señor Balena terminó prohibiendo a la señora Pledge entrar en las habitaciones privadas de él y su esposa. Sin embargo, esto no tuvo el efecto deseado y, en lugar de calmar la situación, solo la hizo más difícil. La señora Pledge se disgustó mucho, especialmente porque la pareja vivía en su casa y los problemas entre las dos mujeres persistieron. Con el tiempo, Sarah y Ann dejaron de lado sus desacuerdos anteriores y volvieron a hablar en privado como solían hacerlo. Llegaron a la conclusión de que la razón de sus dificultades no era entre ellas, sino con el esposo de Ann, el señor James Whale.
Ana habló de su creciente insatisfacción con James, criticando tanto su manera de ser como la autoridad que ejercía sobre ella, la cual encontraba cada vez más dominante. Por su parte, la señora Pledge dijo que desde hace tiempo encontraba al señor Whale difícil e impaciente, rápido para ignorar sus pensamientos y sentimientos y a imponer lo que consideraba una dominancia injusta, tratándolos como inferiores, no como iguales. Lo que comenzó como una queja compartida y un consuelo mutuo, gradualmente fue más allá de simples expresiones de frustración. Pronto sus conversaciones giraron hacia una pregunta más siniestra: si el señor Ballena, el obstáculo en sus vidas, podía ser eliminado. Sus quejas ociosas ahora dieron paso a algo mucho más siniestro mientras discutían las formas en que podrían deshacerse de él, cuidando de tratar de averiguar cómo podría llevarse a cabo tal acto sin despertar sospechas. Su primer intento de deshacerse del señor James Whale fue bastante torpe y mal concebido, pero en sus mentes no era del todo irrazonable. En ese momento se creía ampliamente que las arañas eran venenosas y que asarlas concentraba su veneno. Actuando según esta superstición común, asaron arañas y las mezclaron en la cerveza del señor Whale, esperando que esto lo enfermara gravemente o incluso lo matara. Sin embargo, esto no funcionó, por lo que la señora Pledge pensó que necesitaban algo más fuerte. Estaba decidida a conseguir un veneno más confiable y después de consultar una vez más con Ana, salió a visitar farmacias en los pueblos cercanos. Sin embargo, al acercarse a una tienda, su valor flaqueaba. El miedo a ser reconocida y el temor a las consecuencias si alguien sospechaba de sus intenciones la ponían bastante nerviosa. Y cada vez que entraba a una farmacia, se convencía de que era demasiado peligroso e imprudente, así que abandonaba el propósito de sus visitas. En lugar de comprar veneno, salía con remedios inofensivos, ungüentos, tónicos o simples hierbas, cualquier cosa que no llamara la atención, cualquier cosa que pudiera explicar de manera plausible su presencia en la tienda. Pero sabía que tenía que encontrar la manera de superar sus crecientes temores, porque si no lo hacía, no podría cambiar la situación de ella y Ana. En 1752 en Inglaterra, comprar sustancias venenosas era legal y casi no había regulación, pues las farmacias no tenían obligación de registrar o reportar la venta. Se esperaba que los vendedores fueran discretos y no suministraran sustancias a quienes sospecharan que harían daño, pero no había requisitos de registro y la responsabilidad solo aplicaba tras un delito. Hasta 1786, con la ley de venta de venenos, los farmacéuticos debieron registrar legalmente ciertas sustancias venenosas y venderlas solo a quienes dieran una razón válida para usarlas. Aunque la señora Sarah Pledge lo sabía, también era consciente de los riesgos. Y después de varios intentos fallidos de comprar el veneno, finalmente logró adquirirlo en una farmacia en Horsham, una que no conocía y que nunca había visitado antes. El lugar desconocido le dio algo de seguridad. Finalmente, consiguió la sustancia que ella y Ana decidieron usar para deshacerse de ella: James Whale. Después de esto, Sarah Pledge regresó a la casa, donde le entregó el veneno a Ana. Ese día, Ana puso veneno en un pudín que preparó para la cena de su esposo en la década de 1750. Un pudín rápido era un platillo sencillo, sin carne, hecho de harina o sémola, hervido en agua o leche, y normalmente se comía con mantequilla, miel o algo dulce. Y recibió el nombre de pudín rápido porque era muy fácil de preparar. Mientras Ana cocinaba, el señor Ballena cuidaba a su bebé, sin saber del ingrediente especial que su esposa agregó a la cena. Poco después de comer, se enfermó gravemente, se quejaba de terribles dolores de estómago, vomitaba y a las 7 de la mañana siguiente murió. Aunque Ana y Sara creyeron haber tenido éxito, pronto se evidenció que sus actos serían cuestionados. La repentina muerte de él generó sospechas entre los vecinos, quienes hicieron que un cirujano revisara el cuerpo. A mediados del siglo XVIII, un médico no podía identificar el veneno con certeza científica. Se llegaban a conclusiones combinando síntomas como dolor intenso de estómago, vómitos y un deterioro repentino del paciente. Junto con los hallazgos de la autopsia, se sabía que el arsénico producía una inflamación e irritación distintivas y que su presencia a veces se infería por residuos visibles que se encontraban en el estómago o en el revestimiento intestinal.
Solo hasta después, con pruebas químicas, se demostró concluyentemente el envenenamiento. La prueba de Marsh, creada en 1836, fue el primer método científico confiable para detectar arsénico en el cuerpo. Basándose en la opinión médica disponible y en las circunstancias que rodearon la muerte, un jurado del forense realizó una investigación y emitió un veredicto de asesinato premeditado, encontrando tanto a Anna Whale como a Sarah Pledge responsables de la muerte del señor James Whale. Luego fueron detenidas y presentadas ante un magistrado. Las dos mujeres fueron acusadas y sometidas a interrogatorio. Sarah Pledge buscó ser testigo de la corona para obtener indulgencia al declarar contra Anna. Ese intento fracasó, pues al ser interrogadas por separado confesaron y fueron enviadas a la cárcel de Horsham para esperar juicio. El juicio comenzó el 20 de julio de 1752 en las Assizes de Horsham frente al juez Sir John Willis. Durante el proceso, sus confesiones se leyeron en los tribunales y junto con otros testimonios bastaron para asegurar las condenas. Tanto Anna Whale como Sarah Pledge fueron declaradas culpables y sentenciadas a muerte en el periodo posterior a los veredictos. La actitud de las dos mujeres condenadas fue totalmente diferente. Durante algún tiempo después de su condena, la señora Pledge se comportó de una manera que mucha gente consideró algo inquietante. Hablaba de manera vulgar, se rebelaba contra su destino y declaraba que resistiría al verdugo en la horca. Algunos creían que se sentía traicionada por los magistrados instructores, ya que le habían hecho esperar las protecciones del testimonio del rey solo para verlas retiradas. Sin embargo, esta rebeldía no duró mucho y a medida que se acercaba el día de su ejecución, su resistencia se suavizó en penitencia y buscó consuelo espiritual. Anna Whale actuó de forma muy distinta. Constantemente la describían como una joven muy amable y durante todo su encarcelamiento se comportó con decencia y resignación. Reconoció la justicia de su sentencia y expresó remordimiento por sus acciones, aunque su castigo sería el más severo de los dos. La diferencia no estaba en el crimen, sino en la ley. Como esposa del hombre al que había envenenado, Ana fue declarada culpable de traición menor, una categoría que la ley inglesa del siglo XVIII consideraba distinta del asesinato común. A las mujeres culpables de traición se les sentenciaba a morir quemadas. Los comentaristas legales justificaban esto por motivos de modestia femenina, argumentando que la mutilación pública era inapropiada para las mujeres. En realidad, el castigo no buscaba modestia, sino aniquilar, reduciendo totalmente el cuerpo condenado, ya fuera por desmembramiento en hombres o fuego en mujeres. Durante su confinamiento, Ana recibía visitas regulares de una amiga que le leía libros religiosos. Una vez, la señora Pledge interrumpió y pidió a la mujer que convenciera al señor Pledge de no casarse tras su muerte. La petición fue tan inapropiada e irrazonable que ofendió profundamente a la visitante y nunca volvió. Un día antes de sus ejecuciones, Anna Whale y Sarah Pledge recibieron juntas el sacramento en la misma habitación y se perdonaron de corazón. Durante ese tiempo, la señora Pledge confesó al sacerdote que una vez había dado a luz a un hijo fuera del matrimonio, que según ella nació muerto y que arrojó a un estanque para ocultar su vergüenza. También confesó que anteriormente le había contado esto a Anna Whale para calmar sus temores y convencerla de que envenenar a su esposo no sería descubierto, pese a que Anna insistía en que los asesinatos siempre se descubrían. La mañana del 14 de agosto de 1752, antes de su ejecución, la señora Pledge llamó a su esposo para despedirse por última vez. También le mencionó su gran aversión por Jack Ketch, nombre común para referirse a cualquier verdugo público en esa época. Por costumbre, el verdugo tenía derecho a reclamar la ropa del condenado como parte de su pago, una práctica que a menudo provocaba resentimiento. La señora Pledge llegó al extremo de decir que preferiría ir desnuda al cadalso antes que permitirle quedarse con su ropa. Después de esto, le pidió a uno de sus hijos que la acompañara al lugar donde sería ahorcada. Luego se reportó que ella esperaba que Ana fuera quemada antes de ser ahorcada ella misma. Le habría gustado presenciarlo, pero se decepcionó porque 2 horas antes Ana Ballena, de 21 años, fue atada a la estaca, estrangulada y reducida a cenizas. La señora Sarah Pledge fue ejecutada frente a una gran multitud en la prisión de Horsham, y después de su ahorcamiento, el verdugo reclamó su ropa.
El crimen, el juicio y la ejecución fueron reportados en los periódicos y folletos contemporáneos, que lo presentaron como una advertencia para el público lector. Estos relatos enmarcaron las muertes de Anna Weil y Sarah Pledge como una lección moral, advirtiendo contra el engaño, la malicia y los peligros de cometer un crimen. Estas publicaciones enfatizaban el hecho de que ambas mujeres habían cometido un acto terrible y habían enfrentado el castigo correspondiente. El caso mostraba cómo la ley del siglo XVIII veía la culpabilidad de Anna Weil como algo diferente y más grave. Eso exigía no solo la ejecución, sino la completa erradicación de su presencia física, lo cual las autoridades en 1752 esperaban que reforzara las lecciones morales y sociales. Para quienes escucharon sobre ello, hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor, dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos de nuevo en el próximo Briefcase.